Muy buenos días a los ilustres visitantes, a quienes nos acompañan desde otras partes del mundo, a los organizadores, al comité organizador, a la familia de Cerice. Estuve tentado anoche regresando del estado Táchira y llegaba simplemente a improvisar unas palabras, pero concluí más bien anoche, después de las 11, organizar algunas ideas para dejar un testimonio. Un testimonio, como lo dice, hace 5 años. Incluso en esa tentación se me asomó la idea de releer el discurso del año 2009. Porque hace 5 años dije en un evento similar a este que Venezuela padecía por donde la viéramos una dictadura. Hace 5 años denuncié que en Venezuela no existían separación de poderes, instituciones autónomas. Hace 5 años tenía pocas semanas en el ejercicio de la alcaldía metropolitana y denuncié que nos había dado un golpe de Estado porque se había creado una figura paralela. 5 años después se mantiene esa figura paralela, pero con el agregado que después del 8 de diciembre, 4 días después del 8 de diciembre del año pasado, cuando el pueblo de Caracas me reeligió como su alcalde metropolitano, el fruto del diálogo que sostuvimos con Nicolás Maduro en Miraflores el pasado mes de diciembre fue que designara como ministro para la ciudad de Caracas al señor Villegas, quien había competido conmigo por la alcaldía metropolitana de Caracas. Pero en todo caso voy a cumplir el compromiso que asumí de leer este mensaje en nombre de todo el pueblo caraqueño. La política de los gobiernos se decanta en la economía. Aquí en Venezuela tenemos una mala política que se expresa en una economía envilecida, que nos ha colocado en la cola del mundo libre, padeciendo de consecuencias extravagantes como la inflación más alta del mundo, la escasez más recurrente, una devaluación disolvente de cualquier posibilidad de crear riqueza, el desempleo creciente y una pobreza que se mantiene allí, inconmovible, evidencia del fracaso más estruendoso. Vivimos un régimen no democrático que se parece más a una dictadura totalitaria que a una república. No hay Estado de Derecho y todos vivimos en las márgenes de la arbitrariedad. No hay derechos de propiedad ni de libertad de empresa. Tampoco hay seguridad jurídica o debido proceso. Las cárceles están llenas de presos por manifestar y de dirigentes políticos por querer hacer política. La respuesta del régimen ante la insatisfacción social es el diálogo espurio, sin resultados, sin la disposición al diálogo, mientras en la calle los grupos paramilitares, indebidamente acompañados por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, practican la represión, administran la tortura, ejercen una fuerza desproporcionada y suman un expediente de muertes inexplicables de jóvenes que no debieron perecer por querer una patria libre y más generosa en oportunidades. Sabemos en carne propia lo que significa vivir las embestidas de este totalitarismo del siglo XIX, la enloquecedora realidad de vivir sin garantías ni derechos humanos, el tener que ejercer un poder residual que hemos podido transformar en poder moral, la agotadora tarea de sobrevivir día a día, de estar un paso, solo un paso adelante de aquellos que quieren silenciarnos, el constatar que no hay confianza alguna, que lo que dicen hoy lo revocan mañana, que la verdad ha dejado de ser un patrimonio público para convertirse en versión interesada y tortuosa. Vivimos la fantasía de una falsa democracia, porque no tenemos instituciones republicanas. Estamos extorsionados por el uso indebido de una mayoría ficticia, lograda con trampas y ventajismo, pero que no tiene ninguna consideración con los que piensan distinto. Nuestra república ha sido asaltada,
cercada y sitiada por un populismo que ha agotado la riqueza del país, ha entregado nuestra soberanía y nos ha convertido en prisioneros de una emboscada ideológica. La democracia ha sido abatida por el revanchismo del resentimiento y la disolución de todos los poderes públicos. Sustituimos un esfuerzo sostenido para construir un país moderno y lo suplantamos por una mascarada institucional que está de rodillas ante la tiranía, que le sirve sin dignidad alguna y frente a la cual no queda otra salida que la resistencia, la protesta y el heroísmo de la calle. Los venezolanos estamos interactuando en un diálogo sin condiciones, cuyo único propósito es lograr nuestra claudicación en la misma medida que legitimamos un régimen que no tiene atenuantes, que perdió la conexión con los ciudadanos, pero que necesita lavarse la cara. La libertad no se la lleva bien con el silencio y la desmovilización. La libertad no se la lleva bien con las expropiaciones. La libertad no se la lleva bien con la censura y el control de los medios de comunicación social. La libertad perece en ausencia de mercados competitivos. Por eso, la libertad y su ejercicio incondicional es y debe ser la condición previa para cualquier diálogo con este régimen. Libertades y hombres libres, porque no es posible avanzar dejando atrás a los jóvenes detenidos y procesados, a los muchachos que siguen presos, a los alcaldes Enzo Escarano y Andrés Ceballos, que han sido despojados de sus mandatos y que ahora están en prisión e incomunicados, al Leopoldo López y Leonardo López política y al capturado merecido del siglo de la ciudadanía de esta régimen. Un breve paréntesis. Se nos ha querido llamar a nosotros de radicales. Se nos ha querido decir que estamos fuera de la Constitución porque estamos planteando una forma de salida. Lo que sí está en la Constitución es la salida o por la vía de la renuncia, del referéndum, por la vía de un proceso electoral en el marco de un debido proceso. Los que están fuera de la Constitución son los señores de este gobierno que la violan todos los días. Como la violaron, por ejemplo, el mes de abril del año pasado, porque se ha querido decir que todos estos desajustes, todas estas medidas de carcelazo, de desaforos a parlamentarios surgió del 12 de febrero para acá. Mentira. Este escalamiento viene desde hace muchos años. El 14 de abril se realizaron unas elecciones y todavía no se ha despejado la incógnita de si el presidente electo es Enrique Capriles Granovsky, porque se prometió una auditoría general que no se ha realizado. En el mes de abril, el gobierno desarrolló una campaña incriminatoria contra el candidato presidencial. Lo estigmatizó como asesino, le levantó un expediente, le montó una escopeta, diciéndole que le llevaría a juicio. Se tuvo que reunir en emergencia UNASUR en Perú el 17 de abril del año pasado. Prometieron garantizar una auditoría, todavía estamos esperando que se haga la auditoría en Venezuela. En el mes de mayo, o antes del 30 de abril del año pasado, a los diputados que querían dialogar en el foro natural donde debemos dialogar, que es el Parlamento Nacional, les dieron una felpa, les dieron una golpiza. Golpearon brutalmente a Julio Borges, al diputado Bracho, al diputado Américo de Gracia, al diputado William Dávila, a la diputada María Corina Machado, mujer coraje de Venezuela, presente en el día de hoy. En el mes de mayo del año pasado, por acudir a una reunión con alcaldes de Estados Unidos, tuve que regresar a Venezuela con la amenaza directa de Nicolás Maduro de someterme a un juicio por traición a la patria. Y lo mismo hicieron con el gobernador Henry Falcón. O nos olvidamos del expediente que le montaron en la Comisión de Contraloría al gobernador Henry Falcón,
y le dijeron: serás llevado a juicio, serás sacrificado en el patíbulo de la Contraloría General de la República. Y lo mismo hicieron con el gobernador Guarulla, y luego anunciaron la ley habilitante. Y mientras estaban promoviendo la ley habilitante, le allanaron la inmunidad parlamentaria al diputado Richard Nardo, le allanaron la inmunidad parlamentaria a la diputada Aranguren, aprobaron la ley habilitante, denunciaron que Venezuela estaba en marcha una guerra económica, pusieron en práctica la operación DACA para invitar a los venezolanos a participar en una suerte de operación Bolilla, escondiendo tras bastidores con ese tipo de campañas publicitarias la verdadera tragedia que este mismo gobierno ha creado. Por lo tanto, cuando hablamos de salidas democráticas, no hacemos otra cosa que plantear la defensa de las virtudes y de los principios. ¿Cuál ha sido la respuesta al diálogo al que nosotros acudimos el pasado 18 de diciembre? Allí planteamos respetar la autonomía municipal. ¿Qué están aprobando, señor Vargas Llosa, al día de hoy? Una ley de ordenamiento del territorio, inspirada en la nueva geometría del poder, para sustituir lo que está en la Constitución, que es el municipio como la piedra angular del trabajo democrático venezolano, por la figura de las comunas. ¿Por qué protestaron las madres venezolanas el año 2001 bajo la consigna de "con mis hijos no te metas", salvaguardando la educación venezolana? ¿Qué está ocurriendo aquí que estamos haciendo esta reunión? Que está en marcha un proceso para comunizar las escuelas venezolanas. Se están distribuyendo ediciones de la Constitución Nacional totalmente desvirtuada de lo que plantea el artículo 2 y el artículo 6 de la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Por eso me pregunto, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Cómo ha sido posible un descenso vertiginoso de esta magnitud? ¿Qué terrible peste cayó sobre su escenario político y social capaz de producir una debacle semejante? Es necesario formularse estas preguntas y buscar las más acertadas respuestas, no solo porque lo necesitamos nosotros los venezolanos para ponerle fin a esta calamidad, sino porque ella puede ser la avanzada de una forma de contaminación de los sistemas democráticos del continente que se esparza o que esparza su contagio a unas naciones y puede extenderse a otras si no encontramos las vacunas que permitan a las democracias en Hispanoamérica alcanzar su perfil y evolucionar hacia formas más avanzadas de organización social. Si alguien tiene dudas sobre este riesgo o cree que estoy exagerando, le invito a que se pregunten si los gobiernos de Nicaragua, Bolivia y Argentina serían iguales o hubiesen tenido un desarrollo diferente si no hubiesen contado con el generoso apoyo del gobierno venezolano. Les diría que revisen la historia de las relaciones del gobierno venezolano con la narcoguerrilla colombiana durante la primera década de este siglo. La pretendida bandera de la revolución latinoamericana financiada con petróleo venezolano no fue un invento de imaginación chavista. Fue la calculada inoculación de un delirio, una ambición enferma que le permitió al régimen cubano desenterrar el mismo proyecto que tanta inestabilidad sembró en nuestro continente durante la década de los 60. Una visión geopolítica que fracasó hace 50 años, cuando la estrategia fue la guerrilla armada en la forma de los Tupamaros o los Senderos Luminosos, para solo citar los nombres más sonoros, y que bajo el liderazgo alucinado del Che Guevara y Fidel Castro pasó de ser la esperanza traicionada de un destino propio y un horizonte a nuestra medida, como sociedades que somos con un perfil irrepetible para transformarse en instrumento dócil de la estrategia de un bloque de esa amenaza de holocausto universal que fue la Guerra Fría. En ese orden de reflexiones, lo que más alarma y preocupa de la indiferencia mostrada por los gobiernos latinoamericanos hacia la crisis que sufre Venezuela, más que la dolorosa falta de solidaridad con un pueblo hermano que tantas veces y en tan difíciles coyunturas mostró una solidaridad sin dobleces ni excusas, es la miopía de mirar como ajena una situación que debería alertarnos ante la posibilidad de que sus naciones puedan ser alcanzadas por el mismo virus. La celebración de reuniones como esta, donde destaca la presencia de pensadores de primer nivel en nuestro continente, es provisora de un nuevo tratamiento internacional del conocido ya como caso venezolano.
Es de esperar que sus análisis y conclusiones iluminen con nuevas luces este escenario, a tiempo para evitar que la endemia de descontento social y de aspiraciones populares constantemente pospuestas en nuestras naciones sea el caldo de cultivo de una epidemia de violación social manipulada y de procesos electorales financiados desde el exterior que pongan el poder de nuestros pueblos bajo las manos de demagogos tan incapaces como irresponsables, por cuya acción el camino de consolidación institucional y económica de América Latina se pierda una vez más. Pero su presencia tiene un beneficio adicional, también ejemplar para nuestras naciones. Durante unos días, ustedes serán testigos de la lucha de un pueblo cuyas convicciones democráticas y disposición a vivir en libertad no han sido doblegadas, ni vencidas, ni compradas en 15 años de lucha. Contra el pueblo de Venezuela se han usado en estos 15 años toda clase de recursos, desde la seducción populista, la manipulación institucional, la sugestión mediática, hasta las últimas y trágicas escenas de represión, tortura y muerte. Una sociedad que durante los primeros años de este régimen no pudo contar ni siquiera con partidos democráticos medianamente organizados, supo erigir las estructuras básicas para defender sus principios amenazados. Desde aquella marcha de coraje y firmeza de las madres en 2001 frente al Ministerio de Educación para ponerle freno al intento de introducir mecanismos de ideologización en las escuelas públicas bajo el grito de "con mis hijos no te metas", hasta el día de hoy, cuando estimulados por la valentía y el arrojo de los estudiantes, pueblo humilde y clase media toman la calle enfrentando todo tipo de atropellos para exigir lo elemental del derecho a la comida, a la seguridad, a la educación, a la libertad y a la democracia. Nunca antes en América Latina un régimen de vocación totalitaria ha tenido que posponer una y otra vez el asalto final que le pondría en total control de la sociedad, porque se lo ha impedido un pueblo que no se rinde, que da el frente y se presta al sacrificio. Me siento orgulloso de este pueblo venezolano. El principio de que los dirigentes están para vivir no justifica la deslegitimación de una lucha que ha nacido y crecido espontáneamente en el alma colectiva. Una lucha alimentada por la más pura pasión y amor por Venezuela. Bienvenidos a este debate que se enriquecerá con sus aportes y se multiplicará en el espacio y en el tiempo llevado por las voces inteligentes de ustedes. Venezuela, créannos, Venezuela les agradece su presencia, su apoyo y su incorporación intelectual y moral a este esfuerzo. A usted, maestro Vargas Llosa, permítame decirle que su mejor obra usted no la ha concluido. Su mejor obra usted la está haciendo. Su mejor obra no van a ser los jefes, ni la ciudad y los perros, ni la Casa Verde. Su mejor obra no van a ser conversaciones en la catedral. Su mejor obra no va a ser Pantaleón y las visitadoras, ni la fiesta del chivo. Su mejor obra no será El pez en el agua o los héroes actuales. Su mejor obra usted está escribiendo cuando hace 5 años nos visitó. Su mejor obra usted está escribiendo cuando desde Londres, o desde España, o desde China, o desde Colombia, usted le dedica palabras a Venezuela. Y esa obra ya los estudiantes le están poniendo nombre. Y la vamos a bautizar, esa novela o ese libro, aquí en Caracas. Y el título será La historia de un escritor peruano universal que nunca se olvidó de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias.